pastores de las Asambleas de Dios no eran los que me habían invitado. Ellos vinieron invitados porque a causa de la bendición que Dios hizo en esa campaña, las iglesias pararon sus reuniones, cerraron sus congregaciones, sus templos, y vinieron también en los últimos días de esa campaña. Y estos pastores, los recuerdo, eran gorditos, eran bajitos, ya mayores de edad, y ellos entraron, se presentaron y comenzaron a elogiarme como predicador, comenzaron a decirme las cosas buenas que ellos habían visto en esas 2 semanas, porque fue una campaña de casi 14 días, y luego de que ellos me elogiaron, luego de que reconocieron lo que ellos veían bien en mí, yo percibí que lo que querían era hacerme un llamado de atención, así que preparé mi corazón para ello, y ellos me dijeron: Nerio, usted predica muy bien, sabe llegar al corazón de la gente, tiene muchos testimonios, pero durante todas estas noches nos hemos quedado esperando el mensaje bíblico. Nos hemos quedado esperando palabra de Dios, y es bueno contar testimonios, es bueno contar experiencias, pero lo más importante de la predicación es que el predicador lleve un mensaje bíblico a las almas. Yo escuché atentamente porque la apariencia de esos amados pastores infundía mucho respeto, y algo que yo aprendí desde que comencé el ministerio es que uno no nace sabiendo, uno aprende al caminar, amén. Y uno debe escuchar a las personas que nos aventajan, no importa cuánto te use el Señor, no importa el momento de victoria o de bendición en que tú te encuentres. De hecho, escuchen esto, casi siempre los momentos más frecuentes en que Dios va a corregirte, va a exhortarte, va a mostrarte un error, es precisamente en los momentos en que estás haciendo las cosas bien. Dios sabe que es un momento donde te sientes alegre, es un momento donde te sientes victorioso, gozoso, por lo tanto es el momento en que estás más fuerte para recibir una exhortación. Entonces, esto se los digo porque ustedes se van a sorprender, y es posible que si no recuerdan esto que les estoy diciendo, se lleguen a desanimar. Hay momentos en que tú vas bien, estás haciendo las cosas bien, y en lugar de que te aplaudan, en lugar de que te elogien, en lugar de que te den un encomio, es posible que Dios utilice a una persona para llamarte la atención hacia algo que está mal en tu vida. Entonces, si usted no es maduro espiritual, usted va a decir: bueno, y por ejemplo, en ese momento yo pude haber dicho: ellos no sanan enfermos, tienen una iglesia pequeñita, no han hecho una campaña como la mía, me tuvieron que llamar a Santa Lucía para que hicieran una campaña como esta. O sea, yo me hubiera sentido tan orgulloso, me hubiera sentido tan altivo, que esa noche yo no hubiera recibido. Imagínense, después de bajarse de un púlpito donde ves cantidades de personas, donde te dicen que la hija del jefe de la policía, que todo el mundo la conocía como que tenía un ojo dañado, veía públicamente, leyó la Biblia con su ojo bueno tapado, y con el ojo que tenía malo Dios lo había sanado. O sea, después de una gran victoria, cuando uno es inmaduro, difícilmente uno recibe una exhortación, recibe una corrección. Pero eso es ignorancia bíblica. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, Jesucristo mismo hablando, que el pámpano que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto. O sea, es cuando tú estás dando fruto, cuando la podadora de Dios va a limpiarte para que tú des más fruto. Es lo que le estoy diciendo. Difícilmente Dios te va a llamar la atención cuando tú estás desanimado. Difícilmente Dios te va a exhortar cuando estás pasando por una prueba tremenda y tu ánimo está por el suelo. Dios es sabio y Él sabe en su sabiduría que en esos momentos lo que tú necesitas es consolación. En esos momentos necesitas una palabra que te empodere. Pero cuando tú estás victorioso, cuando las cosas van bien, cuando se te abren las puertas, cuando estás pasando por una gran victoria, tienes que tener mucho cuidado, porque es precisamente allí donde Dios puede llamarte la atención acerca de algo que tienes que corregir. ¿Por
porque allí Dios prueba tu orgullo, tu altivez. Si eres orgulloso, si eres altivo, tú vas a decir, ¿y tú por qué me vas a llamar la atención a mí si yo estoy en victoria? ¿Sabía usted que Dios utilizó una bestia para llamarle la atención a un profeta? Parece que no leemos Biblia en esta noche. Dios es especialista en utilizar una burra, una asna, para hablarle a un profeta. Y este profeta al principio no entendió que Dios estaba hablando a través de esa asna. Entonces muchas veces Dios te va a hablar en el momento que menos tú lo esperas, te va a llamar la atención, y lo va a hacer con personas que tú vas a creer que no son las indicadas. Tú vas a decir, pero yo soy más grande que esa persona, yo tengo más autoridad que esa persona, yo tengo más tiempo en el evangelio que esa persona. Pero Dios es especialista para utilizar a la gente que menos esperas tú, porque Él quiere tratar con tu orgullo y con tu altivez. Dile al que está al lado, Dios va a tratar contigo. Gracias a Dios, esa noche yo recibí esa palabra. Y las próximas noches Dios siguió sanando enfermos, liberando cautivos, pero había algo especial. Desde esa noche me propuse estudiar bien la Biblia para que las señales y los prodigios en mi ministerio estuvieran acompañadas con un mensaje profundo de las Escrituras. Y hoy en día Dios nos usa en esta iglesia con poder, pero también con revelación de la palabra de Dios. Aquí hay hermanos que yo los identifico. Hay una parte de la iglesia que son buenos para ayunar, buenos para orar, buenos para interceder, buenos para guerrear, pero son flojos para leer la Biblia. Y hay otros que son buenos para leer la Biblia y les gusta estudiar la Escritura y participan de SENCAD y participan del discipulado y escuchan mensajes todos los días, pero no tienen poder. Se desequilibran, se van hacia los extremos. En el evangelio hay revelación de la palabra, pero también hay poder de Dios. Avivamiento en la iglesia de Dios, hay revelación de la palabra, pero también tiene que haber señales del Espíritu Santo. Ustedes no pueden mutilar el evangelio. La gente necesita escuchar un mensaje profundo de las Escrituras, pero acompañado con las manifestaciones del poder de Dios. Pero tampoco puedes edificar una iglesia. Hay pastores que han salido de aquí, gente que ha salido aquí a edificar una iglesia porque imponían manos y la gente caía al piso, porque oraban y la gente se sanaba, y pensaron que con eso se levantaba una iglesia. Al momentico la gente le llegó buscando la oración, buscando la administración. La gente le gusta que le pongan la mano encima y que le digas 4 o 3 palabras, así sea mentira. Y hay, escuche esto, y hay creyentes que cuando entran en el ministerio, en lugar de ministros, se convierten en manipuladores. Le voy a enseñar cómo manipula a alguna gente. Se suben al púlpito y toda la predicación regañan. ¿Por qué? Porque ellos leyeron en la Biblia, por cuanto todos son pecadores, entonces todos los que me están escuchando son pecadores. Entonces se suben aquí y dan rejo a diestra y a siniestra, y ellos piensan, si les hablo duro, si los regaño, si pongo el dedo en la llaga, la mitad se pone a llorar cuando yo esté ministrando. Y preciso, pasan adelante, los ministra después de un mensaje ragatabla, y como la mitad o más de la mitad se ponen a llorar y dice, el Espíritu Santo los está tocando. No, están llorando porque tú los regañaste. Y eso es manipulación. Esos predicadores tú los ves que gritan y corrigen. Y escuche esto, la mayoría de las cosas que dicen es algo que Dios se lo ha dicho a ellos. Entonces la palabra que Dios le dice a ellos, Dios le dice, corrígete, rebelde. Y vienen acá y dicen, ustedes tienen que corregirse porque son unos rebeldes. Dios te lo dijo a ti. Pero en lugar de corregirse, suben al púlpito a decirle al pueblo lo que Dios le dijo a ellos. Si tú no te corriges, ¿cómo puedes corregir a los demás? Ahora, otra manipulación que hay es esta. La histeria es contagiosa.
Y hay ministros que no ministran, sino que hacen un show de histeria. Y se suben al púlpito y gritan como un histérico, hablan como un histérico, se mueven como un histérico. ¿Y qué ministran? Histeria. Entonces la gente grita y se jala los pelos, y por acá hay uno que salta y brinca, y hay una hermanita que es la que siempre llora y la que siempre grita. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Esa que tú te pones al lado y tú vas poquito a poquito alejándote porque se te pierde tu bendición. Ella grita más que todo mundo, ella llora más que todo mundo, porque según ella todo mundo tiene que saber que Dios la está tocando. Y la gracia de esto es que Dios nunca la está tocando, sino que es una histérica que se dejó ministrar por un histérico. Querían ser instruidos. Les voy a mostrar lo que está malo para que no lo hagan. Hay gente que manipula en el púlpito. Cuando usted es un verdadero ministro, usted no tiene que estar haciendo payasadas. Hable la verdad, predique la verdad, centre su mensaje en lo que dice la Escritura, que cuando usted habla la palabra, el Espíritu Santo respalda con su poder. Entonces, la histeria es contagiosa. El predicador histérico es aquel que se llena de emoción. ¿Cómo lo sabes tú? Porque pasa media hora y tú no has aprendido nada. Sino todo es brinca, salta, llora, salta y vértigo, y todo el mundo parece anaeróbico. Pero tú después de media hora dices, ¿qué estoy aprendiendo? No estoy aprendiendo nada, porque el predicador no preparó mensaje, sino aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y un predicador es un predicador de la palabra de Dios. Si tú no tienes un mensaje que predicar, no te subas al púlpito. Parece que no están de acuerdo. Si usted se viene de su casa y paga un pasaje y a veces hasta tiene que pelear con el marido para venir a sentarse aquí, usted viene no a un espectáculo. Usted no viene aquí a que lo entretengan. Usted viene aquí para que lo edifiquen, para que la persona que subió al púlpito se prepare para darle a usted algo que valga la pena. Que no te acostumbres a estar recibiendo changua del púlpito, sino que te sirvan comida sólida, o una bandeja paisa, un arroz con pollo. Que usted se vaya de la iglesia bien alimentado. Entonces usted hágase un ejercicio usted mismo, predicador y predicadora. Quítese de su boca el gloria a Dios, aleluya, santo, y empiece a enseñar contenido bíblico, que usted sepa llevar un mensaje. Ahora yo le voy a enseñar cómo es eso. Desde ese día yo quedé tocado y le dije, Señor, yo quiero predicar revelación de la palabra. Tú vas a encontrar hoy en día que te van a decir, sobre todo los más estudiosos de la Biblia, que ya no hay revelación para nosotros. Pero yo a través de la palabra he aprendido que la revelación es parte del testamento que Dios nos ha dejado. Hoy te dicen que hay que recibir iluminación como si fuéramos los Illuminati. Yo no soy Illuminati, yo soy cristiano. Y los cristianos recibimos todavía revelación de la palabra de Dios. Si le vas a aplaudir, apláudele como él se lo merece. Si hay algo que impacta a un auditorio es que tú tengas algo que decir. Estamos recibiendo palabra los miércoles y los viernes, en los devocionales, en los ayunos. Entonces, si yo vengo a escuchar palabra de Dios, debe haber por lo menos algo nuevo que voy a aprender. Y algunos predicadores y ministros de Dios se acostumbran a enseñar cosas elementales. En la Biblia hay dos clases de alimentos: la leche espiritual, que es para los niños espirituales, y el alimento sólido. Y hay predicadores que no triunfan en el ministerio, nunca lo ve que la gente le sigue, la gente se duerme en sus predicaciones. Hay gente que se va cuando ven que es el que va a predicar. Dígamelo a mí, que yo soy pastor. Yo he visto y tengo 28 años al ministerio. Hay predicadores que hacen que la gente se vaya. Antes de que termine la reunión empieza a ver que se levanta uno, se levantan dos, se levanta tres, se levanta cuatro, y los demás están dormidos. ¿Por qué? Porque el predicador no tiene nada nuevo que decir. Porque hay ministros que creen que predicar es pasar una hora hablando nada. Y aleluya, gloria a Dios, levanten las manos, dan una caderazo al que está al lado.
¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Todo eso se llama muletillas para ganar espacio. Están llenando espacio con muletillas. Pero cuando usted se prepara con un tema y lo prepara bien, le aseguro que termina la hora y usted tiene todavía que decir. No me quiero alargar. Escuche esto. Yo hablé a Dios y le dije: Señor, yo quiero revelación de la palabra. Y estaba sentado en la máquina de coser de mi mamá cuando el Señor me dijo: abre la Biblia. Y abrí la Biblia en Efesios, donde el apóstol Pablo dice: yo doblo mis rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de revelación. Y ese día Dios me hizo entender que hay una bendición para los cristianos, sobre todo para los ministros. Hay una manifestación del Espíritu Santo que se llama espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. O sea, todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos tienen revelación. Todos leemos la Biblia, pero no todos saben sacar de la Biblia lo que dice Isaías 45. Esa pareja de pastores me dio esa cita. Me dijo: Nerio, en la Biblia hay tesoros escondidos. En la Biblia hay cosas muy guardadas. De hecho, ese día yo aprendí algo. Si quieres una cosecha, trabaja la tierra superficialmente. Pero si quieres petróleo, tienes que cavar hondo. Hay predicadores que lo único que obtienen es una buena cosecha. Predican temas sencillitos, lo que leen en la Biblia, lo que fácilmente puede leer cualquiera, hasta un inconverso en la Biblia. Eso es lo que ellos saben para predicar. Nunca tienen un tesoro escondido que dar, nunca tienen una revelación, algo que los demás no vieron pero que está ahí en la Biblia. Eso es una revelación, algo que la gente lee en la Biblia y no lo encuentra, no lo ve, pero usted que tiene el espíritu de revelación lee ese mismo texto y encuentra un tesoro de Dios escondido, una verdad que impacta a los corazones. Tú te puedes conformar con una cosecha leyendo la Biblia superficialmente, pero los predicadores de revelación que Dios va a usar en este tiempo tienen que cavar hondo para encontrar el petróleo. Y el petróleo vale más que cualquier cosecha. ¿Cuántos quieren revelación? La Biblia dice, vamos a tratar de explicarlo sencillito, usted anote allí. La Biblia dice que el apóstol Pedro se encontraba en una azotea orando. Hechos capítulo 10, versículo 10, lo lees en tu casa. Hechos capítulo 10, versículo 10 dice que Pedro estaba orando. Ahora, Pedro era predicador, diga conmigo, predicador. Pero era un pámpano que estaba dando fruto, pero que necesitaba que Dios lo limpiara para que diera más fruto. ¿Por qué te digo esto? Porque siendo predicador y habiendo aprendido a los pies del mismo Jesucristo, una experiencia mayor que la de Pablo, Pedro tenía un error doctrinal. Pedro creía que el evangelio solamente era para los judíos. Tremendo error. ¿Cuántos gentiles nos hubiéramos quedado sin salvación si Pedro hubiera seguido predicando eso? Él pensaba que solo los judíos eran salvos. Esa era la creencia de los judíos antes de que Cristo viniera, que ellos eran el pueblo escogido por Dios y que los gentiles no iban a entrar al reino de los cielos. Pero Cristo vino a salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y era necesario que Dios, que estaba en el cielo, diga conmigo, Dios está en el cielo, le hiciera llegar un mensaje al apóstol Pedro. Dios estaba en el cielo y el predicador estaba en la tierra. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en el aposento alto, en la azotea de esa edificación, orando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, iglesia? Dios no lo hizo cuando estaba Pedro en la playa, ni cuando estaba Pedro en la casa haciendo cualquier otra cosa. Dios esperó que Pedro estuviera
para hacerle llegar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El evangelio no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces dice la escritura que teniendo gran hambre y mientras le preparaban algo de comer, cuando estaba orando le sobrevino un éxtasis. Anótelo, éxtasis, porque el diablo ha trabajado mucho para tergiversar el significado de esa palabra. ¿Qué opina? ¿Qué entiende usted por éxtasis? En la vida sexual tiene que ver con el nivel más alto de placer. Hoy en día se vende una pastilla, se vende unas pastillas que son alucinógenas, son drogas, como la marihuana, como el perico, como hay una que se llama éxtasis. ¿Cuál es el plan del diablo? Tergiversar completamente el significado de la palabra éxtasis para que aún nos dé hasta vergüenza utilizarlo. Pero si la Biblia lo usa, yo lo uso también. Y yo te reto en esta noche a que rescates esa bendición. Yo creo que algunos aquí pueden decir que nunca habían escuchado hablar acerca de eso. Pero ahí dice que a Pedro, orando, le sobrevino una experiencia espiritual que se llama éxtasis. Dígalo fuerte. Y hoy vemos predicadores que suben al púlpito y llevan años predicando y nunca les han enseñado qué significa esa experiencia gloriosa llamada. Quiero que lo repitan para que no se les olvide. ¿Cómo se llama? Éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? Mire lo que sucedió. Pedro estaba orando cuando le sobrevino el éxtasis. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo se puso en contacto con el espíritu de Pedro. Me están mirando y no lo anotan. El éxtasis es el contacto que se produce cuando el Espíritu Santo viene sobre mi espíritu. Ahora, ¿habrá alguien aquí que conozca Biblia y diga, pastor, pero si el Espíritu siempre está dentro del cristiano? Dígame. Sí, pero hay tres maneras en que el Espíritu Santo puede estar contigo. Número 1, contigo. Número 2, dentro de ti. Y número 3, sobre ti. Estamos aprendiendo en esta noche. Esto no es de bulla ni de emoción. Esto es aprender cosas nuevas. El Espíritu Santo está conmigo, está dentro de mí y en cualquier momento puede venir sobre mí. Jesús dijo, el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. ¿Cuántos entienden eso? Y luego Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, recibiréis poder. Así que el Espíritu Santo estaba conmigo toda mi vida, tanto inconversa como ahora cristiana. El día que yo recibí a Cristo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo entró en mí, me está capacitando. Eso es lo que está haciendo en esta noche. El Espíritu Santo está en ti, la unción me enseña. Y en cualquier momento, posiblemente el viernes te toque ministrar, mañana le hables a un alma, el Espíritu va a venir sobre ti en el momento en que Dios te use. ¿Cuántos entendieron eso? Diga conmigo, está conmigo, dentro de mí, y cuando Dios me usa, viene sobre mí. A ver si captaron. Y cuando viene sobre ti, ¿qué te da? Poder. Éxtasis es cuando el Espíritu Santo viene y toca tu espíritu. Es como cuando tú me llamas a mi celular. Mi celular está aquí, lo dejé en el púlpito. Ahí está mi celular. Y lo dejé abierto. Si en este momento alguien me llama, mi celular suena y hablo con esa persona. Entonces, el celular es semejante a mi espíritu. Y el teléfono que utilicen para llamarme a mí es semejante al Espíritu Santo. Cuando el Padre quiere hablar contigo, Él utiliza un celular. Me perdonan si ofendo a alguno con esa alegoría, pero Dios usa un celular. ¿Cuál es el celular del Padre? El Espíritu Santo. Él toma al Espíritu Santo y llama, marca tu número,
¿Y cómo recibes tú esa llamada? Con tu celular. ¿Y cuál es tu celular? Tu espíritu. Cuando tú hablas con Dios, tú hablas de tu espíritu al espíritu. Si Dios quiere hablar contigo, habla del Espíritu Santo a tu espíritu. Hay muchos que quieren oír, yo quiero oír tu voz. Si Dios te hablara, tus orejas desaparecerían. Tu cabeza explotaría. Todo tú te reventarías. Tú y yo no estamos capacitados para oír la voz del Padre. Dice la Biblia que es como muchedumbre, como corrientes fuertes. La voz del Padre es tan fuerte que tú no la podrías escuchar. La voz de Jesucristo es como muchas aguas, dice Apocalipsis. Algunos aquí han dicho, Jesús me habló. Si Jesús te hubiera hablado, no existirías. ¿Qué dice usted, pastor, en esta noche? Quien verdaderamente te habla a ti es el Espíritu Santo. El Padre le habla a Jesús, Jesús le habla al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma esa gran voz del Padre y de Jesucristo y la trae como un susurro para que tú puedas recibirla. Por eso el apóstol Pablo dijo, el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Por eso yo no creo que tú recibas un mensaje para predicar si tú no eres un amigo del Espíritu Santo. Si siempre que oras es el Padre, el Padre, el Padre, hay otros que le oran al Hijo, al Hijo y al Hijo, pero nunca mencionan al Espíritu Santo. Y la oración verdadera es al Padre en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? El Padre es la meta, Jesús es el camino y el guía es el Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes una amistad con el Espíritu Santo, olvídate de predicación. Serás un falso predicador, serás un predicador semejante a un maestro de colegio, pero no serás un ministro de Dios. Los verdaderos ministros de Dios se les demanda que sean amigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para yo predicarle a este grupo de personas, yo necesito a alguien que los conozca a ustedes. Y la Biblia dice que el Espíritu escudriña los corazones. Para que Él me revele a mí el mensaje que ustedes necesitan, Él primero escudriña tu corazón. Y en base a la necesidad que Él ve en tu vida, entonces prepara al predicador para que el predicador no predique cualquier mensaje, sino que predique exactamente lo que tú estás necesitando escuchar. Cuando se dice ese predicador le llega al corazón de la gente, escucha lo que le dice Jehová a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Tome nota, porque esto puede diferenciar entre un ministerio victorioso y un ministerio apático que nadie va a seguir. Jehová le dijo a los sacerdotes en el Antiguo Testamento: si ellos hubieran entrado en mi secreto, mi pueblo habría escuchado mi palabra y se hubiesen arrepentido y yo los hubiera perdonado. Entonces, este cuento no es si predicas bonito. Este cuento no es que tanto estudio tengas. Yo he conocido gente que tienen más estudios que universitarios, títulos, y en el púlpito se vuelven un 8. La universidad no te prepara para ser un ministro de Dios. Es complementario, porque hay cosas que te enseñan allá que te sirven aquí. Yo utilizo la administración de empresas que aprendí en un libro. En la garita de celador donde yo era, eso enseñanzas las utilizo aquí en la iglesia. Yo sé cuántos son los 4 niveles de una buena administración: planificar, organizar, dirigir y evaluar. Y eso lo pongo en práctica. Y es conocimiento secular de una universidad y yo lo pongo en práctica acá. Pero eso no puede hacerme a mí un ministro. Para yo ser un ministro, yo tengo que ser preparado en la universidad del Espíritu Santo. Tú tienes que ser alumno del Espíritu de Dios. Él tiene que ser tu maestro. Él es el que te abre el camino, el que te abre las puertas. Él es el que te enseña. Tú podrás ser una persona iletrada, pero yo te aseguro que si te pones en las manos del Espíritu Santo, Dios puede hacer de ti el más grande de los ministros de este tiempo. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Job
32:8. Lo lee en la casa, anótelo. Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Repita conmigo: en mí hay un espíritu, y el soplo del Omnipotente hace que yo entienda. Pastor, ¿cómo puedo hacer para entender la Biblia? El soplo del Omnipotente tiene que hacer contacto con tu espíritu. Entiéndalo, abra su entendimiento. Job está confirmando lo que le estoy enseñando en esta noche. El entendimiento no es porque usted nació de una familia inteligente, o porque tiene 5 dedos de frente, o porque ha desarrollado sistemas para poder estudiar. Cualquier ignorante, un campesino, una persona iletrada, alguien que no tenga nada de estudio, si hace esto que les estoy mostrando, de que su espíritu haga contacto con el Espíritu Santo, eso va a producir en usted un entendimiento. Usted va a entender la verdad de Dios si el Espíritu Santo hace contacto con tu espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo contacto con Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dígalo fuerte, ¿qué estaba haciendo Pedro? Cuando usted ora, no es solamente para pedirle a Dios cosas. Cuando yo oro, mi espíritu hace contacto con el Espíritu Santo, y eso produce entendimiento. Ahora, pastor, ¿usted por qué dice el Espíritu Santo si ahí Job lo que dice es soplo del Omnipotente? ¿Y es que acaso tú no sabes que cuando el Padre sopla, lo que sale de su boca es Espíritu Santo? ¿Tú no sabes que Jesús le dijo a los discípulos: recibid el Espíritu Santo? ¿Y qué fue lo que hizo después? Soplo. Quiero que entiendas esto. Si no entiendes esto, nunca vas a ser un... Ahora, es posible que tú nunca seas un predicador de púlpito, pero qué lindo sería que cuando tú hables... Me dijeron que Belkis, me dijo Raúl, que Belkis le estaba hablando a una hija de pastor apartada, y ella decía: no sé por qué lloro, y las lágrimas le salían. Solamente Belkis hablándole, y ella no sabía por qué estaba llorando, no tenía ganas de llorar. Pero ¿qué sucedió allí? Como Belkis es una sierva de Dios que ora, que ayuna, que busca de Dios, el Espíritu Santo se puso en contacto con el espíritu de ella y produjo una manifestación en la gente que te va a escuchar. Entonces es posible que tú no subas a un púlpito a predicar, pero qué lindo sería que cuando le hables a tu esposo, a tus hijos, al compañero de trabajo, el Espíritu Santo que está en ti toque a esa persona también. Amén. Amén. Ahora, si quieres confirmar que el soplo del Omnipotente es el Espíritu Santo, ahí mismo en Job, capítulo 33, versículo 4. Así que el 32:8 dice: el soplo del Omnipotente me da entendimiento cuando hace contacto con mi espíritu. Y el soplo del Omnipotente es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Entendimos? Les tengo una promesa de Dios, dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Dios nos las reveló por ir a Sencap. Nos la reveló porque tengo un título pastoral. No. Ahí dice: nos la reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Usted está dando una consejería. Escuche esto. No dependa de su sabiduría. Le voy a dar un consejo para los que aconsejan. No hable, escuche. ¿Usted quiere llegar al corazón de sus hijos? Escúchelos. Los padres le da miedo escuchar a los hijos, porque cree que los hijos pueden decir algo que te rebata lo que tú vas a decir. Y somos buenos para decirle: cállese. Y si te preguntan: ¿y por qué tiene que hacer esto? Porque sí, porque yo mando aquí. Olvídese de eso. Nunca va a llegar al corazón de sus hijos si usted no los deja hablar. Ellos tienen mucho que decir. Y usted pasaría momentos bien preciosos si usted escuchara hablar a sus hijos. Déjelos hablar, no les tenga miedo.
Los hijos deben de tener un confidente. ¿Sabes quiénes son? Los padres. No dejes que sea el marihuanero de la esquina. No dejes que sea la profesora del colegio. ¿Por qué los niños se van a hablar con ellos? Porque ellos abren sus oídos para escuchar a tus hijos. No es la trabajadora social ni la psicóloga del colegio. Nuestros oídos deben ser los primeros dispuestos a escuchar a nuestros hijos, aunque lo que digan no nos guste. Parece que no les gustó. Y pastor, me hubiera dicho eso sin que mi hijo y mi hija estuvieran acá. Yo pongo eso en práctica y yo disfruto escuchando a Efraín y a Sheila, y no todo lo que ellos dicen me gusta, ni todo lo que ellos dicen es correcto, pero todo lo que yo escucho de ellos me da un panorama de qué área es la cual yo puedo orar por ellos y puedo tratar con ellos. Pero si usted no escucha a una persona, ¿cómo puede ayudarla? Mire, una de las cosas que yo veo, aquí hay médicos y hay enfermeros. Cuando yo voy al médico, yo quedo insatisfecho con esa cita. Hoy estuve mandándome a hacer las gafas. Lo primero que te pasa cuando tú vas a un médico ahora es que tiene un computador entre tú y él. Antes el médico y el paciente no había nada que los diferenciara, pero ahora tú llegas a la cita con el médico y el médico ni siquiera sabe qué ropa traes, si estás maluco, si estás feo, si eres orejón. Está en el computador. ¿Y qué tiene usted? ¿Y qué? ¿Y cómo se llama usted? Y su abuela sufrió de lo mismo. No hay contacto personal. Por eso la mayoría de los médicos están diagnosticando. ¿Sabe que los médicos nos están ayudando? Porque hay gente que viene acá con un cáncer y oramos y al otro día le dicen que ya no hay cáncer. Mentira, nunca hubo cáncer, sino que el médico diagnosticó mal. Yo llegué con un pinchado a una de las clínicas más tremendas de aquí. Dicen que aquí mismo cerquita llegó el pinchado. El doctor me vio acostado en la camilla y dijo: ese es el hígado. Y empecé yo a temblar. Y el hígado lo tienes dañado, y ese hígado graso, y por eso Bueno, me llevó al cementerio y me volvió a traer. Cuando el doctor salió de donde yo estaba temblando. Y digo, imagínate, vengo por un pie, me va a salir con un hígado. Cuando regresó, digo, anda, perdona, porque cuando es el hígado son los dos pies y tú solamente tienes uno. O sea, yo me hubiera dado un paro cardíaco ahí y me hubiera ido. Hay gente que está enferma que no están enfermas, sino un montón de médicos que las citas no duran ni 10 minutos, ni te tocan ahora, antes siquiera le metían el palito a uno en la... Ahora es el computador, y con el computador ya saben qué es lo que tienes tú. Entonces, nosotros en la iglesia cometemos el mismo error. Entonces, llegó la persona y es un facilismo tremendo. Apenas te va a contar el problema cuando no, ese es el negro Felipe, vamos a ministrarte, en nombre de Jesús. Oye, pero si no has hablado con la persona, eso es como en la cita médica, tienes que hablar para conocer de dónde viene el problema, cuál es el espíritu que está operando ahí. La Biblia dice, no impongas la mano a la ligera. Y hay gente que tú la ves poniendo mano por aquí, poniendo mano por allá, y después están endemoniados ellos. A la gente hay que escucharla, no todo el que viene. Mira, hay gente que viene gritando aquí que no están endemoniadas. Hay gente aquí que las ministran que no están endemoniadas. Pastor, ¿y por qué gritan? ¿Y por qué se despelucan? Hombre, si yo estoy aquí, llego a una iglesia nueva, nunca he estado en una iglesia, y me rodean como 5 hermanos, y el de aquí me dice, fuera Felipe, y el de acá, fuera María Leonza, y el de acá, espíritu de esto y espíritu, y hay unos que te gritan en el oído. Entonces, una persona que le están gritando en el oído y que tiene como a 5 que le están diciendo cosas diferentes, esa persona se vuelve loca. Entonces empieza a gritar, pero no son los demonios, sino que está diciendo, quítenme a estos evangélicos locos de encima. Y ha pasado que la pastora y el pastor han bajado y han dicho, suéltenla. La abraza y la persona comienza a llorar y se calma enseguida. ¿Por qué se calma? Porque eso no era endemoniado, eso de pronto era sanidad interior. Pero hay unos que se obsesionan que la gente tiene que caer, que la gente tiene que brincar. Mire, la mayoría de las liberaciones más poderosas no tienen ninguna manifestación, sino que aquí hemos orado por personas que no caen, no brincan, no lloran, y al otro día dicen, tenía cáncer
cáncer y ya no tengo. Entonces, no son las manifestaciones. Hay algunos que están imponiendo manos y están pendientes si el pastor me está viendo. Cuando el pastor voltea, entonces, empuja. Yo los he visto. Esa es la unción del empujón. A ti no te interesa quién te está viendo. Aquí nadie se evalúa por si la persona cayó o lloró. Lo importante es que si tenía un problema, Dios se lo arregle. Si usted está predicando, a usted no le importa si el de allá se está durmiendo, mira el reloj. Usted tiene que tener la interés por saber de que usted se preparó para el mensaje. Y usted le está predicando lo que Dios quería que predicara. Las reacciones de la gente, eso no te importa a ti. Eso no interesa. Usted predique el mensaje que Dios le dio, que lo de lo demás se encarga el Señor. Hágalo con el corazón, que la gente sienta que usted está viviendo lo que está predicando. Y aunque sea un burro, aunque sea una asna, recuerde que un burro lo utilizó Dios para hablarle a un profeta. Y hay gente aquí que de pronto no tiene la preparación, que son unos burritos espirituales, pero Dios lo va a usar para hablarle a gente que se cree profeta, pero que nunca han tocado el lugar santísimo para que Dios le dé un... ¡Aleluya! ¿Ustedes se acuerdan del predicador que yo les enseñé que fue a predicar a una iglesia y vio una mujer bonita en la primera silla, escultural, y no aguantó más y en medio del mensaje le dijo: así te dice Jehová, tú eres la mujer que Dios ha escogido para ser la madre de mis hijos? Y la mujer se levantó y le dijo: y Dios no te reveló que ya yo estoy casada y tengo 4 pelados. ¿A qué se refiere, pastor? No todo lo que brilla es oro. Y mire que se lo está diciendo un predicador. No se dejen llevar de cualquier predicador y de cualquiera que habla en el púlpito. Hay mucha hipocresía en la iglesia del Señor. Hay mucha gente que habla cosas que ni siquiera las está practicando, que predican un mensaje y la mente la tienen en otra parte. No les interesa a la gente. Escuche esto: hoy en día la mayoría de los que están en el ministerio, lo que buscan es fama. Yo los conozco, pastor. ¿Por qué? Porque, escuche esto, yo les doy un cargo y usted los ve fogoneados. Les quito el cargo. O sea que ellos no son cristocéntricos, son cargocéntricos. Cuando quieren un cargo, se acercan al pastor y le dicen: pastor, yo estoy viendo esta área de la iglesia que está descuidada y yo tengo una profunda carga por esa área, pastor. Órale al pastor. ¿Qué voy a orar si me estás lanzando para que yo te ponga? Tú pones a otro y se le fue la carga. Ya no les interesa esa área. Entonces, no era el área, lo que querían era el cargo. Hay gente en la iglesia que está buscando títulos. El título no importa. Lo que importa es amar a la gente. Es levantarte de madrugada cuando todo el mundo está durmiendo y que pagues un precio de rodillas por personas que ni siquiera conoces. Es que te subas a un púlpito a predicar después de haber trabajado todo el día en la empresa y te vayas y el pastor no te dé ofrenda. Es hacer la obra por amor. Es sentir la carga. Lo importante no es el cargo, lo importante es la carga. Aunque yo no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque nunca me nombre, yo puedo tener una carga por la iglesia y orar por la iglesia. Y te voy a decir algo: la gente que se arrodilla, que nadie los ve, esa es la que Dios levanta para hacer cosas grandes. Como dice la homilética, es mejor subir siendo un don nadie y bajar siendo alguien, que subir siendo alguien y bajar siendo un don nadie. Porque aquí no hay marineros de primer viaje. Aquí hay gente que conoce al Espíritu Santo. Y cuando alguien ministra y no tiene al Espíritu Santo, eso se siente. Y hay gente que está engañando. Ellos
creen que tienen que hablar bonito, que tienen que tocar bonito, que tienen que cantar bonito, que tienen que hacer algo con especialidad, una habilidad, pero no tienen al Espíritu Santo. Y la iglesia se alimenta de la palabra de Dios, pero también del Espíritu Santo. Y es posible que tú no sepas predicar, que cantes feo, que no sepas tocar, pero si estás lleno del Espíritu Santo, Dios te usa. Gigi Ávila estaba predicando en una campaña y un campesino bajaba de la montaña para escucharlo predicar. Y escuchó que Gigi decía: si tú no sabes leer, Dios te enseña a leer. Y uno de los ujieres regaló Biblia ese día, y el campesino iletrado, ignorante, se llevó la Biblia y se arrodilló y con lágrimas le dijo al Señor: enséñame a leer. Y el Espíritu Santo vino sobre él y le dio la capacidad de leer sobrenaturalmente, sin haber aprendido de nadie. Gigi Ávila terminó de predicar y dijo: hoy termina la campaña. Y el campesino, con sus sandalias tres puntadas, se subió y le arrebató el micrófono a Gigi y le dijo a la gente: hoy termina Gigi, mañana comienzo yo. Y siguió la campaña. Espere. Cuando este campesino siguió con la campaña, cada vez que levantaba las manos, los bombillos de la campaña se reventaban. Y eso nunca lo vio Gigi Ávila, y lo vio un campesino de sandalias tres puntadas que recibió del Espíritu Santo una unción más grande que la de Gigi Ávila. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que se rinde al Espíritu Santo. ¡Santo! Termino con esto. Se ha dicho en este año: honra a Dios. Y el que no honre a Dios, Dios no lo va a honrar. Por eso es necesario corregirnos, porque Dios ve lo que otro no ve. ¿Dónde te esconderás que Dios no te encuentre? Y algo que Dios va a hacer, y yo les profeticé en diciembre, 2017 significa 2, confirmación, algo firme. Número 1, Dios, Él es el 1, el primero. Y el 7, perfeccionamiento. Viene una década, se lo vuelvo a repetir si usted no lo entendió. Comienza una década en el 2017 hasta el 2027, donde Dios va a confirmarle el perfeccionamiento de muchos ministros. Es la primera etapa, son 2 décadas. Este perfeccionamiento va a hacer que muchos salgan al ministerio o broten en el mismo iglesia local en el ministerio. Pero también entienda esto: pámpanos que dan fruto van a ser limpiados, pero pámpanos que están engañando, mintiendo, con apariencia de oveja y son lobos rapaces, Dios los va a deshonrar. Porque en el mismo momento en que Jesús dice: el pámpano que da fruto lo limpio, Jesús también dice: el pámpano que no da fruto será cortado y echado al fuego. Porque es necesario limpiar la iglesia, porque la trompeta va a sonar ahorita y la iglesia se va con Cristo limpia, pura. E incluso me dice el Espíritu Santo en este momento que no solo en el ministerio, gente que está haciendo mal las cosas en el lugar donde trabajan van a perder su empleo. Cristianos que están robando, que llegan tarde, que se roban el tiempo, que no están produciendo lo que los cristianos tienen que ser los mejores trabajadores que existen en este planeta. En Corea está la iglesia más grande del mundo y de la historia, más de 800,000 miembros, Pastor Paul Yong-gi-cho. Y las empresas de Corea llaman al pastor Paul Yong-gi-cho y le dicen: ¿tienes personal para que me lo mande? Porque las empresas en Corea se han dado cuenta que los miembros de la iglesia del pastor Yong-gi-cho son los mejores trabajadores que existen en Corea. Y llaman al pastor para que mande cristianos a trabajar en esa empresa. Y yo he reportado aquí mismo gente que se congrega aquí que las han sacado de su empleo por rateros y por ladrones. Y si roban en la iglesia, ¿cómo no van a robar en la empresa?
Los cristianos que no den un buen desempeño en el lugar donde trabajan secularmente, también van a ser deshonrados por Dios, porque ellos están deshonrando a Dios, porque la gente no habla del ladrón, sino hablan de la iglesia, y eso que es de avivamiento, y eso es que es de Cristo, y eso que es evangélico, y están deshonrando a Dios porque tienen un mal comportamiento. No le robe a nadie, devuelva el vuelto si es más de lo que tiene. No le robe a Electricaribe, quite esa palanquita del medidor. No le robe a Metro Agua. Pague, si usted quiere pagar menos, ahorre energía y ahorre agua. Pero no manche su nombre porque usted es cristiano. Lo que usted haga va a bendecir o va a maldecir el evangelio del Señor Jesucristo. Y hay gente que no se convierte por el mal actuar de muchos creyentes. Y un día tendremos que dar cuenta ya. Hay una nube de testigos que nos está viendo. Tus compañeros de estudio saben que tú eres cristiana. Tus compañeros de trabajo saben que tú eres cristiano. Y lo que tú hagas, cuando el pastor de Pasto, Pastor Gámez, le grabaron teniendo relaciones sexuales con 27 muchachas de su congregación. En la oficina y al fondo se escuchaba el grupo de alabanza. Mire qué inmundicia. Mientras el grupo de alabanza estaba ministrando, el pastor tenía relaciones sexuales en la oficina. Y lo grabaron. Y se convirtió en un espectáculo mundial. Pastor, incluso lo difamaron. Tuvo relaciones sexuales, le pusieron con niñas. Eso no era cierto. Lo dejaron libre por eso. Porque él faltó a la moral, mas no a la ley. Y ahora está libre. Ahora fíjese, el día ese me cuenta un hermano aquí que un predicador fogoso, fiel, en su empresa predicaba. Ese día, cuando llegó a la oficina, los compañeros le pusieron en el escritorio el periódico con el titular: Pastor violaba niñas de su congregación. Aprovecharon para hacerle ver a ese predicador cómo eran los pastores. ¿Sabes qué hizo ese predicador? Se tiró encima del periódico y comenzó a llorar, que hasta los trabajadores se asustaron. Comenzó a llorar de ver lo que ese pastor había hecho. No había valorado el ministerio que Dios le dio. Una iglesia de miles. Y es una iglesia tan bonita que él pecó y no se han ido. Lo están esperando porque ellos creen que Dios puede restaurarlo. Mire la iglesia tan bonita que tiene. Tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ser fiel con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Con uno de nosotros que desvalorice el llamado al ministerio, no es capaz, yo no creo que sea capaz de entender el daño tan grande que le hace a la iglesia. Hay personas que dudan ser cristianas por el mal actuar de algunos pastores y ministros. Ahora él dice: me arrepiento, me calumniaron, trataron de sacarme 300 millones de pesos y por eso fue que pusieron el video en... Eso no... Él pecó. El diablo se aprovechó. El problema no fue que lo trataron de extorsionar. El problema no es la calumnia. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su propio pecado. No se preocupe, que yo sé cómo está el tiempo y yo no acostumbro a pasar. ¿Cuántos han escuchado de Rafael Uribe? Oiga, vamos a leer el periódico yo. Está bien que usted sea predicador de la Biblia, pero los periódicos y los noticieros hay que verlos y leerlos. Escuche esto, rapidito antes de terminar. Rafael Uribe, hijo de una prestigiosa familia de Colombia. Su padre, arquitecto y decano de la universidad donde él estudió. Su madre, una prestigiosa arquitecta. Su hermano, un abogado reconocido en Colombia.
Desde muy pequeño comenzó a mostrar un mal comportamiento. Robó en un lugar donde estaban otras personas, en un balneario. Se metió en los cuarticos y le robó a cada uno. Hay gente que está atemorizada de la alta sociedad porque con el problema de él puede salir a la luz mucha gente que está oculta haciendo cosas tremendas. Rafael Uribe vio una película que trataba de un maniático, un loco que le hizo daño a muchas personas. La vio, la revió, la vio tanto que las mismas letras y el mismo nombre se lo puso a los dos edificios donde él vivía y donde mató a la niña, Ecus, con el mismo tipografía. Rafael Uribe escuchaba todos los días a todo volumen una canción de Me Ayudan Maluma. Una perversidad de letra tremenda contra las mujeres. Y él la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba. Dicen los que han estado detrás de este caso que la familia nunca lo denunció. Como la mayoría de las familias de la alta sociedad trataron de esconder el mal actuar. Tenía relaciones con las novias y se embadurnaba de aceite. O embadurnaba de aceite a la pareja. Y un día se metió en el closet de la novia y ella cortó con él porque le dañó toda la ropa. Un comportamiento psicótico. No fue la primera vez que abordó a la niña. Días antes le había entregado 5,000 pesos para que la niña se subiera en el carro y la manoseó en el carro. Y uno cree que el pecado es de la noche a la mañana. Cuando este hombre entró a la cárcel, la gente lo pedía para matarlo. Y le decían cualquier cantidad de arengas. Tuvieron que raparlo para que apareciera desapercibido entre los demás presos, porque los demás presos de la picota gritaban: échenlos para acá, para mostrarle lo que le pasa a alguien que se mete con un niño. Los mismos presos de la picota lo están pidiendo para matarlo. Cada media hora lo levantan en la noche para verificar que no se ha muerto. La comida de Rafael Uribe, desde que comienza en la cocina, la graban 8 minutos, de mano en mano hasta que llega a la boca de él, para no permitir que le den veneno. Lo están vigilando 3 oficiales del INPEC y dicen que todas las noches grita pidiendo perdón. En el video, porque ni siquiera pudo trasladarse de la cárcel por temor a que lo matara la gente, sino que transmitió por Skype, aparece golpeado. Alcanzaron a golpearlo, tiene el ojo moreteado. Y dicen los abogados que sin haber cadena perpetua en Colombia, pecado siempre te pasa la factura tarde o temprano. Y hay gente que está en la iglesia haciendo como Rafael Uribe cosas indebidas, pero están callados. Tarde o temprano el juicio de Dios llega. Y hoy en día ni los papás lo van a visitar a la picota. Su hermano Francisco y su hermana no temen de ir a visitarlo porque ya ellos están implicados. Como que movieron, cambiaron, manipularon la escena del crimen y no van a visitarlo para no empeorar la situación que tienen con la justicia en Colombia. Los han escuchado gritarle al papá y a la mamá porque no van a visitarlo. Los únicos que han visitado a Rafael Uribe en la cárcel es el grupo Emaús, grupo de oración cristiana. Los han dejado entrar y han ido a llevarle palabra y le han dicho que solamente la oración puede sacarle todos los demonios que tienen dentro. Porque Dios tiene misericordia. Pero ¿por qué llegar a esa condición? Aprendamos a que cuando suenen las alarmas, escuchemos. Por algo Dios está hablando en esta noche de esto. Porque cuando la iglesia llega a esta edad, hay hermanitos que ya están tan cansados de su vida cristiana que comienzan a probar con otras cosas.
Es posible que nadie te vea, es posible que yo no te vea, pero el que está pecando va a ser deshonrado por Dios este año. Porque a Dios hay que honrarlo en lo público, pero también en privado. Y si yo voy a ser cristiano en público y no en privado, eso se llama hipocresía. Usted no necesita que nadie lo vea. Si va a ser cristiano, sea buen cristiano. Usted no necesita que el pastor lo vea. Cuando usted anda mal, Dios me lo puede mostrar. Yo tengo algo especial y es que yo puedo reírme contigo 20,000 veces, pero el día que tú le falles a Dios, te voy a saludar y enseguida me entra la rabia. Yo siento rechazo hacia una persona sin saber que la persona está mal. Pero eso se llama discernimiento. Si tú estás mal con Dios, el que está lleno del Espíritu Santo lo siente. Hay gente que cuando está mal bajan la cabeza, no te ven la cara, no te dan los ojos. Están hablando contigo y miran para otro lado porque les redarguye el Espíritu Santo que está en ti. Tú tienes que aprender a leer. A la gente mira a los ojos, háblale claro. A los hijos ponle el dedo en el pecho. ¿Cómo estás? ¿Qué tiene? ¿Qué hace con esa niña en el cuarto?